Permítanme compartir con ustedes algunas pinceladas de lo mucho que representa la formación y hoja de vida de nuestro conferencista invitado, Renato Operti, quien coordina el programa de fortalecimiento de capacidades curriculares y de diálogo político de la Oficina Internacional de Educación de UNESCO, con sede en Ginebra, Suiza. Tiene a su cargo la iniciativa de OIE UNESCO de una comunidad de práctica mundial en desarrollo curricular. Tuvo una activa participación en la implementación y el seguimiento de la 48ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación 2008, titulada Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro. Es sociólogo egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y máster en investigación educativa en Canadá. Coordinó programas de reforma educativa en Uruguay, específicamente Administración Nacional de Educación Pública, y asimismo ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL, de UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial. Ha publicado numerosos estudios sobre política social, pobreza, educación y temas curriculares, con el tema 10 claves para sostener una visión comprensiva de la calidad educativa. Señoras y señores, Renato Operti. Un placer. Gracias. Bueno, primero, buenas noches. En realidad, señor ministro, al presidente Educa y a todos los amigos y amigas de educación, es un verdadero placer estar acá. Cuando uno habla de educación, a veces dice, bueno, es la cosa más importante, es el elemento más importante que una sociedad puede ponerse a pensar, ¿no? Es de las cosas más generosas de la vida. Y naturalmente quiero expresar a las autoridades del Ministerio de Educación, al señor ministro, a la señora ministra de Educación Superior, al presidente de Educa, al equipo de Educa, al amigo Darwin, esta posibilidad para mí particularmente importante poder estar con ustedes y compartir algunas ideas, y hacerlo en un país que me siento muy, muy afín, y me siento como un país con el cual lo quiero, lo aprecio mucho y me siento realmente como mi casa. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de colocar en la agenda educativa lo que para nosotros son 10 ideas sobre un concepto renovado de calidad educativa. Pero lo hacemos desde una primera apreciación. Hoy en el mundo, en general, y en particular en América Latina y el Caribe, vivimos una tensión, que es muchos de los conceptos, ideas, recursos e instrumentos que por mucho tiempo pensamos como opciones, como dicotomías, tienen que integrarse. Tiene que haber una base de integración y una síntesis de muchas cosas que muchas veces se pensaron en manera de contraposición de unas y otras. Y esa síntesis de ideas y de conceptos y de recursos e instrumentos tiene que ser la base para repensar la educación. Yo creo que hoy por hoy ya no tiene sentido hablar de lo formal versus lo no formal, o de lo público versus lo privado, o de lo curricular, el conocimiento versus las competencias, o de la inclusión como educación especial, educación de todos. Yo creo que es un momento donde nosotros tenemos que pensar en síntesis de conceptos y de paradigmas, porque lo que mostró el mundo y América Latina en los últimos 20 años, que ningún paradigma educativo en particular resolvió los problemas. Ni el paradigma liberal, ni el paradigma más, digamos, de progresividad social o de progresismo social, como uno lo quiera denominar. Entonces yo creo que hoy, inteligente y sabiamente, tenemos que buscar la síntesis. No es el paradigma liberal per se, no es el paradigma de progresismo social por otro lado, como antinomias, sino buscando la síntesis conceptual que nos permita relanzar la educación para los próximos 20 años en América Latina y el Caribe. Y sobre eso vamos a tratar de aportar algunos elementos. Entonces, yo creo que ahora podemos pasar a ver si, creo que sí. Ahí está. Vamos a plantearnos 10 ideas que para nosotros son la clave de la discusión, o una de las claves de la discusión hoy día sobre la educación de cara a los próximos 20 años. Una es, educación refleja valores imaginarios de sociedad. Vamos después a profundizar en esta idea. ¿Qué significa hoy Estado garante del derecho a la educación?
¿Qué significa educación como la triple conjunción de política social, económica y cultural? ¿Qué significa la idea de formarse de cero a siempre? ¿Qué significa un sistema educativo como tal? Y retomo la idea del ministro, que me pareció por lo demás interesante hablar de esta nueva institucionalidad educativa. ¿Cuáles son las bases de esta nueva institucionalidad educativa? Una educación concebida por ciclos etarios y no por niveles educativos. La inclusión como el espíritu y la materia del sistema educativo, pero no la inclusión de algunos, es la inclusión de todos. Porque hoy el concepto de educación inclusiva en el mundo es que todos somos especiales y todos requerimos ser apoyados y fortalecidos. No es la inclusión de los que se categorizaba tradicionalmente como alumnos con necesidades especiales bajo un amplio rótulo que a veces tenía un sentido positivo, pero muchas veces lamentablemente tenía un sentido de estigmatización y de penalización y de separación. La inversión clave, creo que el ministro hizo un alegato muy claro respecto a la inversión en educación, la inversión alineada a la política educativa, no la inversión para hacer más de lo mismo, la inversión para justamente fortalecer una propuesta de cambio educativo. La novena idea es que los principales tomadores de decisiones en un sistema educativo son los docentes. Y que los buenos sistemas educativos en el mundo son aquellos que están pensados para fortalecer al docente como el tomador de decisiones en un aula. Concepto que implica cambiar, y creo que ahí el ministro planteó un tema bien interesante, cómo uno reformatea la institucionalidad educativa para apoyar los dos sectores claves del sistema educativo. Los alumnos como los protagonistas de los aprendizajes y los docentes como orientadores de los aprendizajes. Ahí está la clave del funcionamiento de los buenos sistemas educativos en el mundo. Es la clave de lo que pasa, por ejemplo, en los países nórdicos, donde todo el sistema educativo está pensado para apoyar lo que pasa en el aula, y en la escuela, y en el centro educativo. Y el décimo, el cambio fundamental en la formación hacia modelos que hoy en día son de combinación. Ya no es lo presencial solo, pero tampoco es la digitalización y lo presencial por sí mismo, solo que en el mundo se llaman los modelos híbridos de aprendizaje, donde uno combina instancias presenciales e instancias en línea. Entonces, vamos a tratar de abonar un poquito en cada una de estas ideas. Primera idea. Cada vez más se reconoce en el mundo que la educación refleja valores e imaginarios de sociedad. La educación es el reflejo de una sociedad. Es el reflejo de lo que una sociedad quiere aspirar como tal. No se puede discutir educación solo con educadores. Los educadores son claves para discutir sobre educación, pero la discusión sobre educación tiene que ser mucho más amplia, mucho más fortalecida con la presencia de actores de fuera de la sociedad. La política, la sociedad civil, la ciudadanía, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil. Y hoy, esta idea que decimos de la educación como que refleja imaginarios de sociedad, implica la conjugación de dos elementos que para nosotros son claves cuando uno habla de educación hoy día. La afirmación de ciertos valores y referencias universales que son comunes para todos. En un mundo tan tensionado y amenazado por la intolerancia, la violencia, la falta de referencias comunes, es importante que la educación refleje un universalismo. No un universalismo para asfixiar, no un universalismo para reducir lo local, sino un universalismo de valores que permita a lo local y a lo nacional ser una expresión genuina. Pero lo que hoy vemos hoy en el mundo es que hay que conciliar el universalismo de valores con el respeto a las diversidades. Pero las diversidades no pueden ser únicamente un factor de desconocimiento de ciertas referencias universales para todos, porque son la garantía de que podemos aprender a vivir juntos y podemos vivir en una sociedad donde nos respetamos y donde nos valoramos como tales. Nosotros en la UNESCO hablamos del concepto del currículum, y el ministro hizo referencia al currículum, como glolocal. ¿Qué significa eso? El currículum es una mirada universal al mundo con aterrizaje local. No hay currículums globalizantes, porque sería desconocer las culturas y las realidades locales, como tampoco hay currículums solamente localizados, porque significaría reconocer que el mundo está abierto y que las sociedades tienen que estar abiertas al mundo. Por tanto, yo creo que el primer debate fundamental en educación es conciliar el universalismo de valores y de referencias con respecto a las diversidades locales.
Y eso implica el reconocimiento que la educación es un asunto a la vez societal, político y técnico. Nosotros decimos que el currículum es un acuerdo político de políticas y técnicos sobre el qué, para qué, cómo y dónde educar y aprender. Pero ante todo es un acuerdo político. ¿Por qué es un acuerdo político? Porque refleja el tipo social que queremos construir. Un buen currículum es la base de construcción de una sociedad, de un imaginario de sociedad. Un mal currículum es un currículum que no ve a la sociedad, que no refleja ese imaginario, esos valores que la sociedad quiere desarrollar. Entonces, primera idea fundamental es esa búsqueda del universalismo con respecto a las diversidades. Y ahí queremos decir al final lo que esto no es. La educación no es portadora de pensamientos únicos. La educación no puede ser portadora de un pensamiento único, un modelo único de pensamiento. La educación no puede estar vacua de referencias universales, ni tampoco el debate educativo es un asunto solo de los educadores. Es un asunto de la sociedad en su conjunto. Y eso creo que importa para revalorizar el rol que tiene la educación de cara a la sociedad. La educación nace de la sociedad, no nace de sí misma. Entonces, este es el primer elemento que me parece importante de marcar. El segundo es, y en esto de la síntesis, ¿no? En esto de buscar síntesis, no de pensamientos dicotómicos, no de opciones excluyentes. ¿Qué es Estado garante de la educación hoy día? Un Estado garante de la educación es aquel que se responsabiliza de darle a cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven, una oportunidad real de educarse y aprender. Un Estado garante no es aquel que solo construye infraestructura o equipamiento o laboratorios. Es aquel que garantiza que ese niño, esa niña en una escuela, tiene una oportunidad real de educarse y aprender. Es diferente. Muchas veces pensamos que los sistemas educativos eran inversión en insumos y procesos. Los sistemas educativos son inversión en procesos para el logro de resultados. Y cambia la discusión. Y para nosotros, esa discusión del Estado garante no es un Estado céntrico. Un Estado céntrico puede ser muy poco garante de la educación, porque puede tener muy pocas ofertas y muy pocas estrategias que respondan a la posibilidad de que cada niño tenga una posibilidad real de educarse y aprender. Un Estado garante es aquel que apela a la diversidad de marcos, de ofertas, de espacios, para darle a ese niño, a esa niña, esa oportunidad real, concreta, personalizada de educarse. Por tanto, un Estado garante es aquel que co-desarrolla y coevalúa en clave de complementariedad entre el sector público, privado y la sociedad civil. Estado garante no es Estado céntrico, no es Estado monopolizador, es Estado estratega, es Estado orientador. Y eso implica cambiar el concepto del Estado garante. Porque muchos países asumieron que ser Estado garante es que el Estado tenga la oferta monopólica del servicio. No es eso. Es un Estado que vela porque haya igualdad efectiva de oportunidades en educarse y que sabe entender que hay diversidad de credos, de afiliaciones, de sentidos, de marcos en la sociedad que apelan a eso. Por tanto, Estado garante es Estado atento, inteligente, conciliador, aglutinador, convocador de diversidad de actores, prestatarios e instituciones. No es Estado céntrico, como decíamos, no es monopolizador ni de saberes ni de estrategias. Por tanto, el concepto del Estado garante hoy es un Estado conciliador, esa síntesis que decíamos, que hablábamos hoy. En América Latina y el Caribe, no necesariamente los países que han tenido o tienen hoy una presencia estadocéntrica en la educación son los países más igualitarios. El propio país de donde uno viene, Uruguay, es un país de una fuerte presencia estadocéntrica en la educación. Sin embargo, los resultados educativos nos llaman hoy a una profunda reflexión sobre la capacidad de ese Estado de proveer un servicio que realmente dé una oportunidad real de educarse y aprender a cada niño. Por tanto, cambia el concepto del Estado garante. Y cambia, y yo creo que ahí hay un punto que el ministro plantea que parece importante marcarlo, cambia la idea del ministerio de la institución educativa. Porque un ministerio que es un velador de ese Estado garante, es un ministerio que está buscando cómo aglutinar, cómo convocar, cómo poner en marcha, cómo conectar esa diversidad de actores de una sociedad para que esa sociedad pueda responder a los problemas.
No es un Estado que se arroba el derecho de monopolio, es un Estado que se abre a la diversidad de instituciones y de sociedades. Tercera idea es el reconocimiento que no hay mejor política económica que una buena política educativa, no hay mejor política social que una buena política educativa, no hay mejor política cultural que una buena política educativa. Educación es a la vez política económica, cultural y social. Y eso implica un cambio también. Implica entender que la educación es la base del bienestar individual y colectivo. La educación es la base del logro de sociedades y estilos de vida sostenibles, pacíficos, inclusivos, justos y cohesivos. Porque ¿cuál es la finalidad última de la educación? Es generar ciudadanos seguros, abiertos, confidentes, proactivos, que puedan actuar competentemente en la sociedad. Y no confundamos competentemente con competencia, que a veces en esta suerte de reduccionismo ideológico que muchas veces nos asalta, lo hacemos. Actuar competentemente es que una persona sepa usar sus conocimientos en un marco de referencias, de valores, de actitudes, para responder a los problemas de la vida. Porque los problemas de la vida de la educación no se le presentan al niño como problemas de la biología o de la física o de la química o de la historia o de la geografía. Se le presentan como problemas de vida que tiene que resolver a través de la educación. Y la educación tiene que dar las herramientas conceptuales y operativas para esa respuesta. Por tanto, el actuar competente evalúa la pertinencia de la respuesta educativa. La evaluación educativa no es por la adquisición de información o de conocimientos únicamente. Es por la capacidad que tiene la educación de darle a esa persona las bases fundamentales para que actúe competentemente en la sociedad y responda a los problemas que tienen. Y las competencias para el trabajo forman parte de las competencias de las personas como ciudadanos. Porque las competencias para el trabajo no son solamente competencias del área técnico-vocacional históricamente que se hablaba. Toda persona tiene que tener competencias para el trabajo hoy día. Y tenemos que superar esa diferenciación tan terrible en la educación media entre la educación secundaria y la educación técnica. Porque todo joven tiene que ser formado en ambas, porque son las bases fundamentales del actuar competente en sociedad. Por eso nosotros no hablamos tanto hoy día de educación técnica o educación secundaria. Hablamos de educación de jóvenes. Donde la educación de jóvenes es la integración justamente de las competencias para la persona y el ciudadano que le permiten actuar competentemente en la sociedad. Entonces, el cambio conceptual acá es que la educación es mucho más que un mero instrumento al servicio de determinadas necesidades. Es mucho más que la compensación de desigualdades. La educación es la base sociocultural, económica, de la sustentabilidad de una sociedad. De la sustentabilidad de una sociedad, y algo que UNESCO hoy pone particularmente énfasis, no solo UNESCO, la Agenda Mundial Educativa 2030, que se acaba de aprobar hace poco, pone énfasis en esta idea de estilos de vida sostenibles. Sostenibilidad de lo que hacemos, cómo nos cuidamos, cómo nos alimentamos, cómo nos protegemos, cómo somos. Es parte de esta agenda educativa. Por tanto, la educación tiene que recobrar el sentido de integralidad de lo económico, lo cultural y lo social. La cuarta idea es que la educación tiene que pensarse desde cero a siempre formando. Se terminó esta idea de la educación por niveles. No es el tema de 6 o 8 años de obligatoriedad de la educación. Es mucho más que eso hoy día. Es que estemos formateados como sociedad para darle a todas las personas la posibilidad de formarse a lo largo de toda la vida, en diversidad de ámbitos, situaciones, presenciales, virtuales, donde tengan acceso a oportunidades de educarse y de aprender. Por eso esas dicotomías tradicionales entre lo formal e informal carecen de sentido. Hoy hay diversidad de estrategias y opciones para formarse. Y lo que hace una buena sociedad, en el sentido de garantizar oportunidades para sus ciudadanos, es darle esas posibilidades a lo largo de toda la vida. Porque la neurociencia que fue mencionada por el presidente de Educa
hoy, la neurociencia nos dice varias cosas. Al igual que nos dice que es muy importante y relevante la formación, es estimular a ese niño, a esa niña desde que nace, por el desarrollo de las neuronas y por las redes neuronales, como dicen los neurocientíficos. También se sabe que a toda edad las personas desarrollan nuevas neuronas. También se sabe que si la persona no es estimulada a cualquier edad, no lo desarrolla. En cualquier edad, cualquier persona puede tener la posibilidad de desarrollar nuevas redes neuronales y nuevas habilidades sociocognitivas, como se dice hoy día. Por tanto, una sociedad que se precie su educación es también una sociedad que tiene mecanismos y oportunidades para que todos, con independencia de nuestras edades, nos podamos formar siempre. Entonces, la otra idea que está acá, que es fundamental y que tiene un cambio radical en el mundo hoy día, y para nosotros va a marcar la educación de los próximos 10, 15 años, es que el alumno no va a ser solo receptor de conocimientos, no solo va a ser lo que tradicionalmente era la educación. El alumno recibía conocimientos, se les transmitía conocimientos. Era, en lo más tradicional de la educación, una suerte de receptor pasivo de conocimiento. Hoy lo que muestra el mundo es que el alumno es un productor de conocimientos. El alumno produce permanentemente conocimiento y lo va a producir cada vez más por lo que se llama hoy día la relevancia del lenguaje de coding. Coding es, en pocas palabras, cómo los niños y las niñas aprenden desde muy chicos a darle instrucciones a la computadora para que resuelva problemas que ellos se plantean. Son los algoritmos computacionales. Países como Inglaterra, por ejemplo, Reino Unido, han ya establecido en su currículum de primaria, de básico, el lenguaje coding como otro lenguaje más. Al igual que uno aprende su lengua materna, o aprende el inglés como segunda lengua u otras, el coding es la lengua del futuro. Porque es la que va a permitir a las personas no ser usuarios de las computadoras, sino ser, de alguna manera, los que ordenan a las computadoras qué hacer para resolver problemas. Por eso cuando veo que Educa pone el énfasis, muy bien esta idea de resolver problemas, el coding va a ser el lenguaje que va a permitir a los países y a los niños resolver los problemas que se plantean, y la computadora va a ser un instrumento. Yo estuve hace muy pocos días en Malasia. Les cuento un ejemplo. Malasia, de los países nosotros estamos trabajando con Malasia en un programa que es el fortalecimiento, se llama la educación STEM. La educación STEM es la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para todo el currículo. Y Malasia es uno de los países más interesantes en esta línea. Entonces, Malasia, ¿qué están haciendo ellos? Están diciendo que desde la escuela primaria, a partir del año que viene, 2017, todos los maestros y maestras están siendo formadas en este nuevo lenguaje computacional para enseñar a los niños, no con una computadora, no es enseñar una computadora, es enseñarles cómo se razona desde el punto de vista de la programación para después aplicarlo. Entonces la idea que ellos tienen es que a los 12, 13 años esos niños, jóvenes, adolescentes, van a poder producir apps, van a producir páginas web, van a producir videojuegos. Entonces la educación de mañana, de hoy, ya no es una educación que solo el alumno recibe conocimientos. Es una educación cuyas competencias, cuyas 7 competencias que usted definió a nivel nacional, son la base para que los niños puedan producir conocimientos. Por eso hablo de la síntesis. Hablo de la síntesis porque lo que tenemos que buscar nosotros es buscar la síntesis de conceptos para pensar la educación del mañana. Que nosotros hemos tenido muchas veces en compartimentos estancos o en visiones muy parcializadas. Entonces, no va más la educación compartimentada en niveles. Yo creo que en el futuro los países lo que van a tener van a ser educación de la infancia, educación de la niñez, educación de la adolescencia y educación de la juventud. Y los niveles educativos van a ser reformateados para ser instrumentos para eso. Pero ya no hablaremos más de educación secundaria o educación técnica.
Hablaremos de una educación pertinente a las necesidades de los jóvenes. Hablaremos de una educación de la infancia pertinente a la necesidad de desarrollo integral del niño. Entonces, la educación que se viene es una educación de cambio de paradigma, donde ya aquellos conceptos básicos que nos hacían a nosotros pensar que la educación era por niveles, era transmitir conocimientos, era el modelo magistral, ya no tienen cabida. Entonces, yo creo que aquí hay un cambio conceptual que los países tienen que enfrentar. Y que el drama que tenemos en nuestra región es que todos los esfuerzos que estamos haciendo hoy día por mejorar la educación tienen que ser vistos a la luz de este nuevo desafío de mañana. No es respondiendo a las agendas de ayer, es respondiendo a lo que se viene mañana. Y yo creo que todo lo que está haciendo, por ejemplo, República Dominicana en definir este modelo curricular por competencias, esta extensión del tiempo completo del tiempo escolar o de instrucción en la escuela primaria, son la base para pensar la educación de mañana. Lo que sí tenemos que tener claro que no es la educación de mañana eso solamente. Yo no sé si queda claro la diferencia. Yo lo que quiero con ustedes transmitirles hoy es que todas estas cosas son necesarias para pensar lo que se viene, pero no son suficientes. Porque hay que dar un paso más, que es asumir este nuevo cambio educativo que tenemos hoy, donde el alumno se transforma en un productor permanente de conocimientos y de situaciones. Y donde el docente no es solo facilitador, el docente también es orientador. Como decía Humberto Eco, Internet enseña todo menos ordenar, jerarquizar, orientar, y para eso está el docente. El mundo que se viene no son de docentes facilitadores, son de docentes orientadores de los procesos de aprendizaje. Yo tengo mucho recremor cuando sigue el docente facilitador. No, el docente orienta, el docente jerarquiza, el docente dice hacia dónde se debe ir. El docente no solamente facilita el aprendizaje. ¿Cómo van diciendo del horario? Sí, oye. El quinto punto es una respuesta a lo que el señor ministro nos planteó hoy. Pensar un sistema educativo como tal. Esta idea es clave para nosotros. Implica varias cosas a la vez. Visión holística de la educación. No es sistema educativo por sí mismo. La discusión sobre el sistema educativo viene después de saber qué tipo de educación y qué tipo de ciudadanía queremos. No es primero preguntarse qué tipo de sistema educativo queremos. No, primero preguntarnos qué tipo de educación queremos. Y después alinear el sistema educativo con el tipo de educación que queremos. Generalmente hacemos a la inversa, al igual que en el currículum. En el currículum no empezamos por discutir qué tipo de sociedad queremos o qué tipo de competencias queremos. Empezamos por discutir disciplinas. Las disciplinas en el currículum son herramientas de pensamiento, no son fines en sí mismos. Entonces decimos, un sistema educativo como tal, ¿qué significa? Visión holística de la educación, trazado unitario vinculante entre los diversos niveles con sustento político. Voy a dar el ejemplo de Finlandia. Finlandia define el sistema educativo en 3 niveles, muy claritos. Hay un nivel político, fundamental, que es el que dice cuáles son las cosas fundamentales en que hay que educar. El para qué y el qué, ¿no? Que a veces lo dejamos de lado en la educación. ¿Quién lo define eso? El Parlamento. El Parlamento, como la expresión política que representa a la comunidad, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, define el currículum, los trazados fundamentales, lo que se quiere, para qué y quiere educar. Una vez definido ese nivel político, hay un segundo nivel, que es el que hicimos ahí, liderazgo ministerial y figuras técnicas resguardadas. ¿Qué significa? Los ministerios con agencias educativas muy calificadas y técnicamente muy solventes dicen cómo se hace ese para qué y qué. Pero lo hace en una conjunción de 2 cosas fundamentales. Liderazgo ministerial con capacidad técnica y profesional. El ministerio para orientar y después alta calificación técnica para desarrollar las políticas. Son las agencias de desarrollo curricular en el mundo. Podría mencionar el caso de Holanda, por ejemplo. Y el tercer nivel es el que se le empodera, como se dice habitualmente, al nivel local
para co-desarrollar la propuesta educativa. Ya los currículos no se implementan. Los currículos se co-desarrollan en estos diferentes niveles y la propuesta pedagógica también. Porque se le empodera al actor educativo para que co-desarrolle esa propuesta. Las reformas educativas no son de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, son combinaciones. Esos tres niveles, el político, el técnico y el local, son fundamentales para garantizar un cambio educativo. Y esta idea de la integración de los niveles formal, informal, lo público y lo privado. Pero dado que el tiempo nos escasea un poquito, vamos a la sexta idea, que es una educación concebida por ciclos etarios. Pensemos al niño como tal, pensemos en las necesidades integrales de desarrollo del niño y después pensemos cómo la educación puede responder a esas necesidades. ¿Qué nos dice la neurociencia, fundamentalmente? La profunda imbricación emocional de los aprendizajes. Pero las emociones no solo operan en los alumnos, operan también en los docentes. ¿Cuánto conocemos de las emociones de los docentes? ¿Cuánto conocemos cómo ellos se sienten frente al acto de educar? ¿Cuánto conocemos cómo se sienten frente al acto de entender a un niño o una niña? Por tanto, la educación del futuro va a ser una educación, a nuestro criterio, basada en categorías etarias: infancia, niñez, adolescencia, juventud. Donde se van a combinar dos cosas: claridad y orientación universal robusta de la política educativa a nivel de los ministerios, mucha claridad conceptual, mucha orientación, con empoderamiento, flexibilidad y margen de acción a nivel local, sobre el cómo, el dónde, el cuándo hacerlo. Lo que nosotros llamamos la visión de una educación, de un currículum global, que decíamos hace un rato atrás, que combina una mirada global abierta al mundo con un aterrizaje local. No hay aterrizaje local sin visión universal robusta, porque si no se transforma en atomización e iniquidad, porque depende del nivel local sus capacidades para desarrollar. Las buenas propuestas educativas hoy en el mundo combinan claridad en los conceptos universales, orientación universal, con empoderamiento local. Pero las dos van de la mano, no son separables. Vamos llegando. La inclusión. Este es un cambio radical, y aquí hay muchos colegas dominicanos con los cuales hemos hablado de estos temas en las formaciones que hacemos sobre currículum. La idea de que hay una tríade fundamental en educación: currículum, pedagogía y docente. Un docente inclusivo, un currículum inclusivo, una pedagogía inclusiva es aquella que reconoce que cada ser humano es especial. No algunos son especiales. Todos somos especiales. Todos podemos ser apoyados y todos podemos apoyar a otros. La idea de que la inclusión no es de algunos. No hay escuelas inclusivas. Es un concepto absurdo, porque uno tendría que decir que hay escuelas no inclusivas. Toda escuela es por esencia debe ser inclusiva. La inclusión no es solamente los niños con necesidades especiales, porque ese concepto nos lleva a una educación por categorías, a una educación que finalmente termina estigmatizando. La inclusión no es solamente un tema de la educación especial. La inclusión es el reconocimiento de que la diversidad de personas de una sociedad requieren ser apoyadas y fortalecidas. ¿Y qué se sabe hoy día de la evidencia empírica en el mundo? ¿Cuál es uno de los factores fundamentales de por qué los niños aprenden más? Los pares. Aquellos que tienen más capacidades para las matemáticas pueden ser buenos tutores de aquellos que tienen menores capacidades para las matemáticas o de lenguas, etc. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades. Y que lo que las neurociencias nos pueden decir es cómo las redes neuronales de cada uno de nosotros son formadas y desarrolladas y que nos hacen tener mayores habilidades para unas cosas que otras. No es un tema de género. No es que decir que las niñas aprenden menos ciencia que los niños que aprenden más matemáticas. Esa
es un estereotipo cultural muy fuerte, tremendamente perverso, porque hace suponer que las niñas están menos dotadas para las matemáticas y las ciencias. Eso no nos dice la neurociencia. Lo que la neurociencia nos dice es que cada persona, con independencia de su género, tiene una serie de redes neuronales que funcionan de determinada manera que los predispone de mayor o menor forma a determinadas habilidades. Y lo que un maestro tiene que saber, y ese es uno de los grandes debates de la neurociencia, es cómo puede hacer para que ese niño pueda desarrollar mejor algunas habilidades que otras, que tiene problemas. En PISA, los resultados de PISA no muestran que las niñas tienen menores resultados que los niños en ciencias. Pero muestran, cuando se hace la encuesta, que las niñas tienen una baja autoestima de ellas para estudiar ciencias. Y eso no es un factor de la neurociencia. Eso es un factor cultural, de estereotipos y discriminación de género. Entonces, la doble elemento, la naturaleza emocional de los procesos cognitivos y la naturaleza cognitiva de las emociones. Las emociones también están basadas en procesos cognitivos. No solo las emociones fundan las cogniciones también fundan los procesos cognitivos. Tema que no se le vea este tema desde un ángulo solo. No vale aprender sin educar. Yo tengo mucho resquemor a eso de pasar de una educación, de hablar de educar a aprender. Es una combinación de elementos. No cambiemos el péndulo de manera de olvidémonos que de educar. Hay aprendizajes y hay educación, y hay educar. Y eso hay que saber encontrar el punto. ¿Cuántos minutos me quedan? 5, bueno, me dejás, dame 7. Entonces, inversión. Yo creo que el ministro nos dijo con claridad cómo el gobierno de Dominicana y su presidente y su ministro y su equipo de gobierno entienden la inversión. Y creo que esa es la línea, la inversión entendida como un recurso, un instrumento para hacer cambios, no para hacer más de lo mismo, no para hacer un poquito distinto de lo mismo. Veamos América Latina y hay que hablar las cosas con claridad. América Latina en los últimos 20 años, yo creo que no hay país, creo que hay excepción 1 o 2, que no haya aumentado su inversión en educación. Ha habido un incremento sostenido de la inversión. Y también es bueno reconocerlo que ha habido un incremento importante en algunos países, en el Cono Sur, por ejemplo, de mejoramiento de las condiciones de trabajo, de los salarios docentes. Son realidades tangibles, en evidencia. Sin embargo, si uno va a decir la relación entre esa inversión expandida y los resultados educativos, se va a encontrar con muchas frustraciones. ¿Por qué? Porque lo que hace finalmente al plus en la educación no es los recursos. Lo que hace al plus en la educación es la calidad de la propuesta pedagógica y curricular, con los recursos como base. Ahora, creer que por la sola vía de aumentar los recursos no mejora la educación es creerse un cuento de hadas. No es así. Los países nórdicos no tienen buena educación porque tienen más recursos. No necesariamente son los países de Europa que mejor le pagan a los docentes. Usted ve en las categorías de salario medio, Finlandia no es de los países que mejor pagan a los docentes en la media europea. Por supuesto que gana mucho más que cualquier docente en nuestra región. Lo que hace a la diferencia son dos cosas. La calidad de la propuesta y el reconocimiento de la profesión docente en la sociedad. Ser docente tiene prestigio. Yo, ministro, quiero que ese niño que usted le dijo que quería ser maestro, hay que hacer todo lo posible para que sea maestro. Porque eso es el reconocimiento que una sociedad pone en los maestros. Porque ahí está la base. Si nosotros no cambiamos el reconocimiento, si nosotros no cambiamos el reconocimiento en la base de la sociedad, no vamos a cambiar la educación. Y yo creo que ahí hay una necesidad fundamental de buscar redefinir el rol de la sociedad frente a la educación y la educación frente a la sociedad. Entonces, quiero también decir acá que, y yo creo que Dominicana lo viene haciendo, y con el apoyo de Educa creo que lo está haciendo el Ministerio, que es pensar la educación en clave de 20 años o 25 años. Yo les puedo decir que en el mundo, y la UNESCO me ha dado esa oportunidad de conocer diferentes países muy diferentes. Hablan de educación 2030, en los países árabes, en Kenia, en Nigeria. Les podría mencionar una cantidad de países fuera que uno ni siquiera conoce esos países. ¿Por qué? Porque los países reconocen que la educación es un instrumento del desarrollo. Malasia, ¿qué dice Malasia? Fíjense lo que dice Malasia. Se plantea un objetivo.
Puede ser compatible o no, digo, esas son definiciones de las sociedades. Dice, nuestro objetivo es en tanto tiempo estar en el tercio superior de PISA. Bueno, yo creo que PISA tampoco hay que santificarlo ni demonizarlo, es un instrumento de evaluación. Pero se fijan en ese objetivo. ¿Qué dicen para ese objetivo? Tenemos que crear 1.300.000 empleos en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cómo hacen eso? Redireccionan la oferta en la educación media, y es una cuestión polémica, lo que voy a decir, pero lo hacen así. Los alumnos que tienen mejores resultados en la educación básica automáticamente van a la educación STEM, salvo que el alumno diga que no quiere hacerlo, o las familias digan que no quieren hacerlo. Por tanto, lo que obtienen es una educación mucho más orientada hacia las ciencias que tradicionalmente. A ver, son instrumentos, yo no estoy diciendo que este sea el instrumento porque puede ser un instrumento también de compulsión y de... Yo tengo mis reservas respecto a este instrumento. Pero quiero decir, hay un alineamiento de la educación respecto al modelo de desarrollo. Y para ir terminando las últimas dos ideas. Yo creo que la clave de todo esto se resume en de una vez por todas asumir que los docentes son los tomadores de decisión de un sistema educativo. El ministro podrá tener las mejores de las intenciones, su equipo podrá tener las mejores intenciones, Educa podrá ser un formidable aliado, pero en definitiva quien toma la decisión respecto a incluir o excluir a un alumno de la oportunidad de reeducarse y aprender es un docente. Y yo creo que ahí hay que recuperar la idea, que los buenos sistemas educativos en el mundo, son aquellos cuyas estructuras administrativas de gestión, como decía el señor ministro, y de apoyo, están pensadas para apoyar lo que pasa en el aula en el centro educativo. Las burocracias sirven en la medida, y la burocracia en un sentido positivo, no negativo, sirven en la medida que están pensadas para apoyar lo que pasa en el aula y en el centro educativo. Ahí se hace la diferencia. Cuando las burocracias se justifican en sí mismas con independencia del centro educativo, ahí tenemos problemas. Por tanto, el docente tiene que recibir apoyo y orientación permanente en el centro educativo. Y les quiero compartir una idea. En el mundo, las estrategias de desarrollo profesional docente que mejor funcionan son aquellas que están localizadas en el centro educativo. Son aquellas que pasan a lo que se llama la educación vestido o traje a medida, tanto para el docente como para el alumno. Del traje a confección, el vestido a confección, que es tradicionalmente el nuestro. El modelo cascada. Los modelos cascada de formación no cambian ni mentalidades ni prácticas. Hay que pasar del modelo cascada al modelo personalizado. Y eso requiere entender al docente como el tomador de decisiones por excelencia de un sistema educativo. Y por último, esta idea de que la educación del futuro o del presente es una educación de combinaciones entre lo presencial y lo no presencial. ¿Qué está pasando en algunos países con este tema? Es que lo que eran antes los determinantes de la educación, ¿qué eran los determinantes de la educación? La infraestructura, el equipamiento, los tiempos de instrucción. Pasan a ser dependientes de la personalización de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en los modelos híbridos de aprendizaje, es decir, combinación de lo presencial y no presencial, los tiempos presenciales no son para reproducir o para transmitir información y conocimiento. Son para responder a preguntas de los alumnos, son para responder a inquietudes, son para reforzar conceptos. Y los tiempos no presenciales son los tiempos donde el alumno puede hacer lo que tradicionalmente hacía en el aula, antes. Por eso el tiempo de instrucción pasa a ser una variable dependiente del modelo personalizado de educación que uno quiere hacer. Porque el modelo personalizado de educación significa que el alumno tiene una educación que está ajustada a sus necesidades y hay la educación tiempos presenciales de plenaria, hay tiempo de trabajo en grupo y hay tiempos personalizados. Entonces, lo que sucede es que las aulas se reestructuran. Entonces,
el formidable esfuerzo que está haciendo República Dominicana por expandir el tiempo de instrucción puede ser el formidable instrumento para pensar una educación personalizada para el futuro. En la medida en que y por eso decimos que hay que pensar hacia adelante. En la medida que ese tiempo expandido de instrucción se combine en un modelo híbrido de aprendizaje, donde el tiempo de instrucción ampliado sea para reforzar conceptos, sea para responder a problemas, sea para que el alumno tenga un protagonismo en el aprendizaje, y el tiempo no presencial sea para que haga las tareas más si quiere, rutinarias de adquisición de conocimientos. Pero eso requiere un cambio fundamental en el rol docente. De un docente que transmite a un docente que opera sobre la base de preguntas y de respuestas a sus alumnos. Y eso implica reformatear la formación docente, no solo la de desarrollo profesional docente. Porque las reformas educativas tienen que alinear los cambios en la educación básica y media con los cambios en la formación docente. Entonces yo creo que no es el modelo presencial por sí mismo, ni es tampoco la educación, no es el currículum digital. Eso es una fantasía, es una combinación. Es una combinación de elementos que permitirían personalizar. Pero el tiempo de instrucción pasa a ser no la variable independiente del sistema, pasa a ser la variable dependiente del modelo de personalización de los aprendizajes. Entonces yo creo que terminamos diciendo que, y volvemos al principio, estamos en un periodo de síntesis. Lo que hemos tratado de compartir con ustedes son cómo integramos conceptos que tradicionalmente han estado separados en un nuevo formato educativo, en una nueva agenda educativa. A mí me da toda la impresión, señor ministro, que República Dominicana ha tomado las providencias y la conciencia de algunos cambios necesarios para avanzar en esta nueva agenda. Yo creo que la pregunta que se puede hacer es cómo estos cambios pueden ponerse a la luz de una educación del mañana y no solamente una educación del presente. Personalización de los aprendizajes, modelos híbridos de aprendizajes, docentes tomadores de decisiones, educación por ciclos etarios, educación donde el alumno es productor de conocimientos. Todas esas cosas van a marcar las posibilidades de competitividad y desarrollo de América Latina en el futuro y América Latina y el Caribe. Porque lo que uno, y con esto termino, lo que a uno a veces le genera angustia cuando va a países como en Asia, es que ellos ya están pensando en esa educación del mañana más que nosotros, por diferentes razones políticas, culturales, de contexto de desarrollo, etc. A nosotros nos cuesta mucho pensar el mañana. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que dar la vuelta y el cambio de chip para que América Latina y el Caribe se dé una oportunidad de un desarrollo sustentable, justo, cohesivo e inclusivo. Muchas gracias.